Bienvenidos y bienvenidas al episodio de Voxology, el arte y la ciencia detrás de tu voz. En este podcast nos sumergiremos en el increíble mundo de la voz, cómo funciona, cómo cambia con el tiempo y qué podemos hacer para cuidarla y mantenerla fuerte, clara y auténtica. Nuestra guía en este viaje es la doctora Sandra Rojas, fonoaudióloga, especialista en voz y apasionada por ayudar a las personas a descubrir y potenciar esa herramienta única que llevamos todos dentro, la voz. Con un enfoque entretenido, informativo y lleno de ciencia aplicada, Sandra nos compartirá conocimientos, consejos prácticos y recomendaciones clave para que tu voz te acompañe con salud y potencia a lo largo de la vida. Así que prepárate para aprender, sorprenderte e inspirarte. Aquí comienza Voxology. Tu voz tiene poder y este es el espacio para descubrirlo. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Voxology, el arte y la ciencia detrás de tu voz. Soy Sandra Rojas, fonoaudióloga y especialista en voz y me encanta que estemos compartiendo este tercer episodio juntos. Si has estado aquí desde el primer capítulo, gracias por seguir dándole voz a esta conversación. Y si recién llegas, te doy la bienvenida a este espacio donde exploramos cómo cuidar, entender y potenciar tu voz, con evidencia pero sin perder la chispa. En el capítulo anterior de Voxology nos sumergimos en un tema que muchos evitan pero que todos deberíamos conocer, la sarcopenia vocal. Hablamos de cómo la pérdida de masa muscular no solo afecta a tus piernas o brazos, sino también a los músculos de tu laringe y por qué tu voz puede sentirse más cansada, débil o menos firme con el paso de los años. También vimos estrategias para mantener esos pliegues vocales en forma y cómo pequeñas rutinas pueden marcar una gran diferencia. Pero hoy vamos a encender un detector de mitos. Vamos a hablar de esos consejos y remedios caseros que todos hemos escuchado. El té con miel y limón, hablar bajito para descansar la voz o esa misteriosa agua tibia que supuestamente cura todo. Prepárate porque en este episodio vamos a poner cada mito bajo la lupa, separar la ciencia de la superstición y de paso reírnos un poco de esas prácticas que nadie sabe por qué seguimos haciendo. Bienvenidos y bienvenidas entre mitos y verdades, la verdad incómoda sobre cuidar tu voz. Bien, hoy nos vamos a poner en modo detectives vocales. Vamos a desarmar uno por uno esos consejos y remedios que la abuelita, el profe de canto o el amigo que canta en los asados te han dado alguna vez para cuidar la voz. Muchos de ellos son tan falsos como los abdominales de algunos galanes de Hollywood. Comencemos con uno clásico de clásicos. Tomar té con miel y limón cura la disfonía. A ver, sí, el té con miel y limón es rico, reconfortante y te da esa sensación de abrazo tibio en la garganta, pero la verdad incómoda es que no trata la causa real de la disfonía. La verdad detrás de estos es que los líquidos ingeridos no entran en contacto directo con los pliegues vocales, porque el reflejo de deglución cierra el área con el descenso de la epiglotis que cubre los pliegues, y además que también nuestros pliegues se cierran para proteger los pulmones. Lo que sí hacen es hidratar la mucosa de la faringe y dar una sensación de alivio. Pero ojo, porque el té negro, verde o mate contienen cafeína y la cafeína tiene un leve efecto diurético que puede deshidratar. Y una mucosa deshidratada es igual una voz menos flexible y más propensa a fatiga. La miel, por otro lado, tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias leves. Y el limón aportan vitamina C. Pero si tu problema es por sobreuso vocal, edema, nódulos o inflamación laringea, este remedio es solo un paliativo. Es como maquillarte para ir al gimnasio. Puede disimular el problema, pero no lo resuelve.
Un dato curioso, Adele confesó que antes de sus conciertos tomaba religiosamente té con miel y limón, hasta que su equipo de fonoaudiólogos le explicó que por sí solo no la iban a salvar de sus lesiones y que debía cuidar la hidratación real con agua y terapia vocal. El té con miel y limón puede reconfortar, pero no cura la disfonía, y si lleva cafeína hasta puede restarte hidratación. El confort no es lo mismo que la recuperación. Mito número 2. El reposo vocal absoluto siempre es lo mejor. Este mito es uno de los más peligrosos porque suena lógico, pero no siempre es cierto. El reposo vocal absoluto sí es útil en casos muy específicos, como una hemorragia en los pliegues vocales, pólipos muy vascularizados o después de ciertas cirugías laringias. En estas situaciones, dejar que el tejido cicatrice sin movimiento es clave para evitar más daño. Pero, y aquí está el gran pero, en la mayoría de los casos de disfonía, el reposo total no es la mejor estrategia. Estudios como el de Berman y recomendaciones de la American Speech Language Hearing Association, ACHA, u otros en la revista científica Journal of Voice indican que un reposo prolongado puede provocar debilitamiento muscular y pérdida de coordinación neuromuscular. Piensa en tu voz como en un músculo del cuerpo. Si lo dejas inmóvil demasiado tiempo, pierde fuerza y flexibilidad. Para la gran mayoría de disfonías funcionales o inflamatorias leves, lo que funciona mejor es un reposo parcial guiado, es decir, hablar lo justo y necesario, combinado con ejercicios, por supuesto, terapéuticos, supervisados por un fonoaudiólogo especializado en voz. Esto mantiene los músculos laringeos activos, reduce la tensión y promueve una recuperación más rápida. Adele y Sam Smith, por ejemplo, han tenido hemorragias vocales diagnosticadas. En sus casos, los médicos indicaron reposo absoluto, pero por un tiempo limitado, seguido de terapia vocal intensiva. Y no fue solo quedarse callados, su recuperación incluyó entrenamiento específico para poder volver a cantar sin recaer. El reposo vocal absoluto es como una férula para una fractura. Útil en casos agudos, pero dañino si lo usas cuando no corresponde. El silencio sin diagnóstico puede costarte más caro que el propio problema. Mito número 3. Beber agua caliente protege la voz. Vamos a desmentir uno de los clásicos favoritos. No tomes agua fría, que se te congela la garganta y arruinas tu voz. Odio romperles el corazón, pero no importa si tomas agua caliente, fría o tibia. La temperatura no llega a los pliegues vocales. El sistema deglutorio está diseñado para que cualquier líquido que bebas vaya directo al esófago y no a la laringe. Como les explicaba anteriormente, cuando tragas, los pliegues vocales se cierran herméticamente para evitar que el líquido entre a la vía aérea, además de la epiglotis que desciende para cubrirlos. Entonces, ¿por qué sentimos alivio? Porque el agua caliente puede dar esa sensación de confort en la mucosa oral y faringe. Esto puede ayudar a disminuir la percepción de resequedad, pero no fortalece ni cura los pliegues vocales. Según estudios publicados en Journal of Voice, la clave para una voz sana no es la temperatura puntual del agua, sino mantener un nivel de hidratación constante durante el día, ya que la mucosa que recubre los pliegues vocales necesita suficiente humedad para vibrar de forma eficiente. De hecho, la Universidad de Minnesota y la Sociedad Española de Otorrinolaringología coinciden con que la temperatura del agua no cambia la temperatura de tus pliegues vocales. En cuestión de segundos, cualquier líquido que bebas se ajusta a tu temperatura corporal, que son alrededor de unos 37 grados Celsius. Lo importante no es si el agua está fría o caliente, sino que te mantengas hidratado todo el día. La mucosa que recubre los pliegues vocales necesita humedad constante para vibrar bien y producir una voz clara y flexible.
Celine Dion, por ejemplo, es conocida por su ritual de tomar agua caliente con miel antes de cantar, pero en entrevistas ha aclarado que no lo hace para proteger directamente sus pliegues vocales, sino porque le ayuda a relajarse y a entrar en un estado de calma antes de salir al escenario. El beneficio es, en su caso, más psicológico y de confort que fisiológico. Andrea Bocelli, por otro lado, confesó en una entrevista que le encanta el agua fría antes de cantar porque le da un golpe de frescura que lo despierta y lo pone en alerta. Soltanto tu, questa mia vita. Andrea Bocelli. A pesar del agua fría, la voz de Andrea sigue intacta después de décadas de carrera, ¿ven? Por lo tanto, el agua caliente puede ser tu compañera para sentirte mejor, pero la verdadera protección vocal se construye a base de hidratación constante, no de una temperatura milagrosa. Mito número 4. Hablar bajito o susurrar es mejor cuando estás disfónico o disfónica. Este es un clásico y un error grave. Mucha gente cree que si tiene la voz ronca o cansada, lo mejor es hablar bajito o susurrar para descansar. El problema es que el susurro no es un descanso, es más trabajo para tus pliegues vocales. Cuando susurras, los pliegues vocales no se cierran completamente, lo que genera un flujo de aire turbulento y más fricción en las mucosas. Eso puede aumentar la tensión de la laringe y hasta empeorar la inflamación. Según la American Academy of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, el susurro prolongado puede incluso fatigar más la voz que hablar en un tono modal suave, porque activa patrones musculares compensatorios que no usamos al hablar normalmente. Estudios en Journal of Voice muestran que el susurro incrementa la presión subglótica, ese aire que viene desde los pulmones, y la tensión muscular también, especialmente en personas con disfonía previa. Entonces, ¿qué hacer si estás disfónico o disfónica? Lo ideal es un reposo vocal parcial. Hablar solo lo necesario y si debes hablar, usar una voz modal suave, sin forzar volumen y con buena hidratación. Piensa en tu voz como en un esguince. No quieres inmovilizarla al 100%, salvo casos agudos por supuesto, pero tampoco exigirla con movimientos extraños. Ariana Grande, por ejemplo, reveló que tras una fuerte laringitis en plena gira, sus médicos le prohibieron absolutamente susurrar. Ella pensaba que así estaba cuidando su voz, pero en realidad estaba agravando la tensión. Desde entonces aprendió a usar una voz suave y modal en lugar de susurrar, incluso cuando no puede cantar. El susurro puede sonar inofensivo, pero es como caminar en puntillas creyendo que descansan los pies. Al final solo sumas tensión. Si tu voz necesita un break, dale reposo real o háblale bajito, pero con tu voz normal, no en modo secreto de espía. Mito número 5. Las pastillas mentoladas abren la voz. Este es un clásico de camerino y bolsos de cantantes. Las pastillas mentoladas o con eucalipto que supuestamente abren la voz. El frescor que sientes es real, pero engañoso. El mentol y el eucalipto activan receptores nerviosos en la boca y garganta que generan una sensación de frescor y vías respiratorias más despejadas, ¿cierto? Sin embargo, esa sensación no significa que tus pliegues vocales estén funcionando mejor. De hecho, varios estudios en farmacología y salud vocal señalan que el mentol, el eucalipto y otros aceites esenciales con altas concentraciones pueden resecar la mucosa si se usan de manera repetida, y que algunos caramelos también contienen alcohol o azúcar que contribuyen a la deshidratación y a cambios en el pH oral, afectando el equilibrio de la mucosa laríngea. La American Academy of Otolaryngology advierte que estas pastillas no tratan la causa de una disfonía, no desinflaman los pliegues vocales ni corrigen problemas de técnica vocal. Su efecto es solo paliativo y temporal y en algunos casos la sensación de alivio puede llevarte a forzar más la voz sin darte cuenta, prolongando la irritación.
Freddie Mercury, por ejemplo, solía consumir caramelos mentolados antes de algunos shows, convencido de que le ayudaban con la voz en días fríos. Sin embargo, técnicos de sonido que trabajaron con él en los años 80 contaban que en ciertas ocasiones terminaba aclarando la garganta más seguido porque el mentol le dejaba una sensación de sequedad extra. Las pastillas mentoladas son como un filtro de Instagram para tu garganta. Mejoran la sensación momentáneamente, pero no cambian la realidad. Si quieres una voz que rinda, lo que necesitas es hidratación real, técnica vocal adecuada y si hay molestia persistente, una evaluación profesional. Mito número 6. El alcohol relaja los pliegues vocales. Sí, puedes sentirte más relajada o más relajado, pero no porque tu voz esté mejor. El alcohol no es un spa para tus pliegues vocales, es un combo de anestesia ligera, deshidratación e irritación. Y sí, también te desinhibe, lo que no siempre es bueno para tu técnica. Es como bailar con tacones rotos, te crees espectacular, pero el daño está ahí. ¿Qué pasa en tu cuerpo? Deshidratación express. El alcohol inhibe la vasopresina, así que vas más al baño, por ende pierdes líquido, tu mucosa se seca. Una mucosa deshidratada vibra peor, hay más fricción, más fatiga y peor control. También existe irritación y vasodilatación. El etanol es irritante y aumenta el flujo sanguíneo en la mucosa laringea, más sensibilidad y edema. También existe más reflujo. El alcohol relaja el esfínter esofágico inferior, sube por ende el ácido, existe el carraspeo y ronquera al día siguiente, además de la resaca. Se apaga el sensor de riesgo, baja tu propiocepción y el control fino. En ambientes ruidosos tiendes a hablar más fuerte, aumentando el sobreesfuerzo. Y por ende también sueño pobre. Aunque caes rendido o rendida, el alcohol fragmenta el sueño y seca la vía aérea. Por lo tanto, al día siguiente sientes una voz pesada al despertar. Lady Gaga confesó que antes de algunos shows tomaba whisky para calentar la voz, pero sus médicos le advirtieron que el efecto era placebo y que a largo plazo estaba aumentando el riesgo de lesiones. Desde entonces lo cambió por té sin cafeína y humidificación pre-show. Entonces, ¿qué podemos hacer si queremos brindar con tranquilidad? Sí, yo sé. Regla 1 a 1. Por cada copa, un vaso grande de agua. Evitar el alcohol antes del show y después humidificación, dormir y rehidratar. El alcohol no relaja tus pliegues vocales, relaja solo tu criterio. Para una voz que rinda, la dupla ganadora es siempre hidratación más técnica. Y el brindis, bueno, mejor cuando ya no tengas que exigirle nada a tu voz, eso sí, con un vaso de agua al lado. Hasta ahora hemos hablado de varios mitos que, admitámoslo, todos hemos escuchado alguna vez, pero cuando se trata de la voz, la alimentación y la hidratación pueden marcar una diferencia real. Y como no quiero que te quedes solo con mi palabra, invité a un experto en nutrición, al doctor Samuel Durán de la Universidad San Sebastián, que nos va a aclarar dudas de esas que siempre aparecen. ¿Qué tanto influye el alcohol? ¿Qué pasa con el café? ¿La creatina o las proteínas afectan la voz? ¿Y qué hay con el famoso reflujo? Así que prepárate porque lo que viene ahora es información fresca, directa de un especialista en nutrición aplicada a la salud vocal. ¿Qué tan real es que la hidratación impacta directamente la calidad vocal? ¿Influye más la cantidad de agua o el cómo y cuánto la tomamos? Aunque no hay mucha información, la hidratación sí impacta en la calidad vocal. Sin embargo, gran parte de la población, el consumo de agua o de líquidos está bajo la recomendación. Habitualmente se aconseja que en hombres sean cercanos a los 3 litros y en mujeres cercanos a los 2 litros. Siempre la recomendación es 1 cc por caloría consumida. Ya, por eso son los 3 litros para hombres, equivalente a 3.000 calorías, y los 2 litros para mujeres, equivalente a 2.000 calorías. Ahora, el consumo de líquido o agua ideal es que sea durante el día. En el caso de las personas que están vocalizando, ahí puede ser más frecuente durante ese proceso para sentir la boca húmeda y la sensación de hidratación. Pero no es necesario que los 3 litros se tomen en un solo momento del día, lo que además es muy difícil. Ahora, cuando hablamos de alimentos que hidratan, el gol estándar siempre es agua, pero por ejemplo la leche es un excelente hidratante, inclusive superior al agua. Y hay otros productos que hidratan un poco menos, ya sea el té, el café, el mate,
y otros productos que directamente deshidratan como el alcohol. Por lo tanto, la recomendación es tomar frecuentemente agua y con unos 6-7 vasos al día, más en los líquidos de otros alimentos, estamos cumpliendo la cuota. No hay evidencia que existan alimentos que realmente resecan la mucosa bucal, como cítricos o alimentos muy salados. No, probablemente pueden generar una sensación de deshidratación local, pero no llegan a las cuerdas vocales. El café y las bebidas energéticas tienen mala fama entre cantante y docente. ¿Qué tan cierto que afectan la voz y hay alternativas más voice friendly? Bueno, el café, las bebidas energéticas y particularmente las bebidas energéticas, la cafeína, nos ayuda mucho en la hidratación. Ahora, no deshidratan a nivel del alcohol. Ya uno puede hidratarse con café, con té que también tiene cafeína, pero las bebidas energéticas en forma particular pueden, una porción común pueden equivaler a 3-4 tazas de café, por lo tanto la dosis de cafeína es muchísimo más alta. Una taza de café puede tener 70 miligramos, una energética podría llegar a 500 miligramos, por lo tanto las posibilidades de deshidratación con una bebida energética son más importantes y sí podrían tener efecto en la voz. Algunos artistas cuentan que toman whisky o vino antes de cantar porque sienten que los relaja. Desde la nutrición y la ciencia, ¿qué efectos reales tiene el alcohol sobre la hidratación y la mucosa bucal? ¿Existe alguna forma de consumirlo sin que afecte tanto la voz? Buena pregunta. El alcohol se ha visto que deshidrata inclusive más que la cafeína, por lo tanto probablemente lo que están buscando estos cantantes es relajarse, tranquilizarse, pero no hidratarse. Entonces son como vías distintas. El alcohol en cantidades importantes puede generar problemas de deshidratación. Así que si van a tomar alcohol, vayan alternando con agua, ¿ya? Para que no se deshidraten al otro día. La creatina es muy popular entre quienes entrenan fuerza porque mejora la recuperación muscular. ¿Podrá tener algún beneficio o algún riesgo en los músculos laringeos y la resistencia vocal? Yo creo que no hay evidencia en este momento, no digo que se descarte, porque los estudios en voz y nutrición son muy escasos. Ahora, lo que sí creo que la ingesta total de proteína puede tener efectos positivos, ya que la laringe es un músculo, ¿ya? Y necesitas, para mantener esa musculatura, buena nutrición, necesitas aminoácidos, proteínas, aminoácidos para la reconstrucción de esta masa muscular, etc. Por lo tanto, quizá una dieta muy baja en proteínas podría generar un problema, pero es muy probable que la creatina per se no genere ningún efecto perjudicial, probablemente puede tener un efecto positivo. El reflujo es uno de los grandes enemigos silenciosos de la voz. Puede causar ronquera, carraspeo y hasta pérdidas de rango vocal. Desde la nutrición, ¿qué alimentos o hábitos favorecen el reflujo y cuáles son los más seguros para quienes usan su voz de manera profesional? Bueno, lo primero, si uno tiene reflujo, hay que, y muchas veces está asociado a obesidad, hay que hacer reducción del peso corporal o de la grasa corporal. 2, evitar alimentos que son muy condimentados y que pueden exacerbar el reflujo. Ají, por ejemplo, alimentos muy altos en grasas y aceites, como la fritura, comida rápida, las pizzas, las hamburguesas, los completos, etc. Las bebidas carbonatadas, todo esto que tienen gas, pueden generar problemas de reflujo. El alcohol también. Entonces la recomendación es bajar la cantidad de estos alimentos, reducir el tamaño de las porciones y evitar comer estos alimentos que nos pueden generar mucha distensión abdominal, particularmente antes del uso de la voz. Hay que cambiar la dieta, hay que reducir el consumo de café, de té también cuando es demasiado fuerte, todo lo que son bebidas carbonatadas, todo lo que tenga gas, alcohol, irritantes, hay que sacarlos o restringirlos al máximo en lo posible para bajar el reflujo. Pero también es muy importante reducir algunos kilos de más y reorganizar la vida. Interesante todo lo que nos compartió el doctor Samuel Durán, ¿cierto? Creo que varios mitos quedaron desarmados con argumentos de peso y seguro también nacieron nuevas preguntas. Pero no nos detenemos aquí porque todavía quedan varios mitos y leyendas vocales que vale la pena revisar. Algunos son tan repetidos que casi parecen verdades absolutas hasta que los miramos con lupa. Así que vamos con el siguiente mito. Mito número 7. Solo los cantantes deben cuidar su voz.
No, señores, no es un privilegio exclusivo de Shakira o de Andrea Bocelli. Profesores, locutores, abogados, guías turísticos, actores, entrenadores, call centers, todos, pero todos son atletas vocales. Y como todo atleta, la herramienta de trabajo necesita entrenamiento, prevención y mantenimiento. La ciencia lo respalda. Estudios publicados en la revista The Journal of Voice muestran que hasta el 50% de los docentes reportan síntomas vocales en un año y entre un 20 y un 30% desarrollan disfonías recurrentes. En el caso de los abogados y locutores, la prevalencia de problemas vocales crónicos también es alta debido a la carga vocal prolongada y al uso forzado de la voz en ambientes poco favorables. Celine Dion, por ejemplo, que canta horas por show, tiene una rutina de calentamiento y enfriamiento vocal tan estricta como la de un deportista olímpico y curiosamente hay profesores de educación básica que usan la voz más horas al día que ella. El problema es que muchos profesionales no cantantes no ven la voz como un músculo que se fatiga y se lesiona. Por eso siguen trabajando difónicos, forzando la garganta y acumulando microlesiones que con el tiempo obvio se convierten en problemas mayores. Si tu voz es tu herramienta de trabajo, aunque no haya aplausos ni focos, merece el mismo cuidado que la de una cantante en gira. Porque te guste o no, cada día tú también estás dando tu propio concierto. Mito número 8. Gárgaras con vinagre, bicarbonato o limón puro aclaran la voz. Este truco casero es un clásico y un clásico error. La ciencia primero. Las gárgaras no llegan a tus pliegues vocales. Cuando tragamos o hacemos gárgaras, el líquido permanece en la parte superior de la garganta, una zona que la conocemos como orofaringe, y no llega a los pliegues vocales. Estos están más abajo y protegidos por el reflejo de la deglución. Una estructura anatómica llamada epiglotis cubre los pliegues vocales, así que fisiológicamente no hay forma de que el vinagre, el bicarbonato o el limón toquen directamente tus pliegues. El problema real es que el vinagre y el limón son ácidos, pueden alterar el pH y aumentar la irritación en mucosas sensibles. El bicarbonato, por otro lado, es alcalino. Usado en exceso puede resecar e irritar la mucosa oral y faringea. Si tienes reflujo laringofaringio, el limón puro es como echarle sal a una herida. Amplifica el ardor y la inflamación. Por lo tanto, en vez de ayudar, perjudica. Mariah Carey ha confesado en entrevistas que antes solía tomar jugo de limón concentrado pensando que abría su voz. Su equipo médico y fonoaudiólogos le hicieron cambiar el hábito por versiones diluidas y bebidas neutras porque el ácido estaba empeorando su sensibilidad laringea. Si te gusta el limón, úsalo diluido y como complemento de hidratación, no como tratamiento vocal. El vinagre y el bicarbonato pueden tener usos en la cocina, pero no son tus aliados en el micrófono. Para una voz clara, la receta mágica sigue siendo hidratación constante y entrenamiento adecuado. Mito número 9. El reflujo no tiene relación con la voz. Sí la tiene y mucha. El reflujo laringofaringio es como un invitado indeseado que no solo llega sin avisar, sino que además te deja la garganta irritada. Estudios publicados en Journal of Voice y en otras revistas científicas muestran que el ácido y las enzimas digestivas que cubren desde el estómago pueden inflamar la mucosa laringea, alterar la vibración de los pliegues vocales y causar disfonía persistente. Incluso puede generar sensación de nudo en la garganta, carraspeo frecuente, tos seca crónica y aún sin ardor estomacal. Lo más traicionero es que el reflujo puede presentarse sin los síntomas típicos de la acidez, lo que hace que muchas personas no lo identifiquen. Por eso hay profesionales de la voz que pasan meses con problemas vocales sin saber que el culpable es el reflujo. Adele y Sam Smith han hablado públicamente de cómo el reflujo afectó un rango vocal y resistencia en gira. Ambos tuvieron que modificar su alimentación, horarios de comida y hábitos pre-show para mantener su voz en forma. Cuidar tu voz también es cuidar tu estómago, evitar cenas pesadas antes de usar la voz, moderar el café, alcohol y picante y no acostarte justo después de comer. Puede ser tan importante como hidratarte o calentar antes de un show. Mito número 10. Pastillas para la garganta o propóleo aceleran la recuperación.
Este es uno de los favoritos en temporadas de show y gira. El frasco de pastillas para la garganta o el spray de propóleo que prometen devolverte la voz en minutos. La verdad respaldada por la ciencia, la mayoría de las pastillas por la garganta contienen mentol, eucalipto o anestésicos locales. Estos ingredientes pueden adormecer la zona y dar sensación de alivio momentáneo, pero no tratan la causa de la disfonía nuevamente. El propóleo sí tiene propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias leves, pero su eficacia real depende de la concentración, la forma de administración y la causa del problema vocal. No hay evidencia sólida de que acelere significativamente la recuperación de una disfonía por sobreuso o lesión mecánica. Tanto las pastillas como el propóleo pueden generar un efecto placebo. Te sientes mejor, por supuesto, y eso te da confianza. Pero si fuerzas la voz durante esa falsa mejoría, el daño puede aumentar. Lo que sí funciona, el tratamiento real depende del diagnóstico. Puede incluir reposo vocal parcial, ejercicios terapéuticos supervisados y, en casos médicos, tratamiento farmacológico específico. En una entrevista, Adele contó que antes de aprender a cuidar su voz con técnica y terapia, se apoyaba en pastillas y sprays antes de cada concierto. El alivio era tan breve que a mitad del show ya estaba forzando el doble, y así llegó a la cirugía. Hoy su camerino está libre de mentol y lleno de vaporizadores y agua. Las pastillas y el propóleo pueden ser parte del kit de confort, pero no son una varita mágica. Para recuperar tu voz, el camino siempre empieza por una evaluación profesional y cuidados específicos y, por supuesto, mucha hidratación. Mito número 11. Los lácteos recubren los pliegues vocales y producen mucosidad. Este mito es tan común que seguro lo escuchaste antes de cantar, dar una charla o hasta de un profe de la universidad. No tomes leche porque vas a producir flemas y puede afectar tu voz. Bueno, la realidad científica es que no existe ningún mecanismo biológico que demuestre que la leche recubre los pliegues vocales. Nuevamente, cuando tragamos, los líquidos pasan por el esófago, no por la laringe. Es decir, no hay forma de que la leche llegue a los pliegues vocales. Eso por un lado. Entonces, ¿de dónde viene la sensación de más mucosidad? Estudios científicos han demostrado que la leche no aumenta la producción real de mucosa. Lo que sí ocurre es que su textura y grasa dejan una sensación residual en la boca y en la faringe, que puede confundirse, por supuesto, con flema. Pero eso es solo una percepción, no un aumento fisiológico de secreciones. Beyoncé, por ejemplo, confesó que evita los lácteos antes de cantar, no porque produzcan flema, sino porque le incomodan a nivel digestivo. Por otro lado, artistas como Luciano Pavarotti nunca eliminaron los lácteos de su dieta pre-show. Decía que lo importante era la técnica y la hidratación, no el vaso de leche. En fin, los lácteos no producen mucosidad extra ni recubren los pliegues vocales. Si notas molestias, puede ser por intolerancia personal o por la sensación grasa en la boca, pero no por un efecto directo en tu voz. Así que si amas tu capuchino antes de un ensayo, tranquilo, tu voz no se va a volver pegajosa por culpa de la leche. Mito número 12. El estrés no afecta a la voz. Si fuera así, no habría tantos actores y cantantes perdiendo la voz justo antes del estreno o del gran concierto. El estrés no solo afecta a la mente, también se mete directo en la garganta. ¿Qué dice la ciencia? El estrés activa el sistema nervioso simpático, elevando cortisol y adrenalina. Eso provoca tensión muscular en cuello, mandíbula y hombros. Esa tensión extra reduce la eficiencia de la vibración de los pliegues vocales, lo que se traduce en voz apretada, ronca o incluso fatigada. Además, el estrés altera la respiración. Tendemos a respirar más superficialmente, lo que da menos soporte aéreo y mayor esfuerzo fonatorio. Y ojo, también influye en la percepción. Cuando estamos estresados, somos más conscientes de cada fallo vocal, lo que por supuesto aumenta la ansiedad y crea un círculo vicioso. Adele confesó, por ejemplo, que su ansiedad antes de los conciertos le provocaba episodios de disfonía temporal. Tuvo que aprender técnicas de mindfulness y rutinas de calentamiento
para evitar que el miedo escénico le robara la voz. Lo mismo le pasó a Barbra Streisand, quien estuvo años sin cantar en vivo tras un episodio de olvido en el escenario que le generó tanto estrés que su voz no respondía como quería. La voz no solo depende de músculos y mucosas, también de lo que pasa en tu mente. El estrés tensa y desorganiza la coordinación vocal, así que cuidar tu voz también significa cuidar tu calma. Respiración profunda, pausas activas y un buen manejo del estrés son parte del mejor kit vocal. Y así, amigos y amigas, llegamos al final de este capítulo de Voxology, el arte y la ciencia detrás de tu voz. Gracias por acompañarme y dejarme entrar en tus oídos un ratito para hablar de lo que más me apasiona, la voz. Si algo de este episodio conectó contigo, compártelo con quien también merezca cuidar y potenciar su voz. Soy Sandra Rojas, fonoaudióloga y amante de esas voces que cuentan historias y dejan huella. Sígueme en Instagram en @speechy.science, donde comparto más tips, ejercicios y respondo a esas dudas vocales que todos tenemos, pero pocos preguntan. Nos encontramos en el próximo episodio y recuerda siempre, tu voz es tu poder y merece ser entrenada como tal. Bye.